Bueno, sonido de grandísimas ocasiones. Nuestro Harry Connick Jr. Lo borda, como siempre, con orquesta, además, editado hace minutos y enviado, Pues ya sabes que como sabe que le somos fieles, espectacular, no hay problema. espectacular. La sonrisa del gato hoy se viste de gala. Me vengo arriba. Vente. Vente Vente aquí arriba. con nosotros. Carmen Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya sabéis, buenas tardes. Que en Almería, buenas tardes solo después de comer. Sí. No, a las 3 de la tarde los funcionarios comemos por la tarde. No comemos por la mañana. Además, sois los seres más rápidos del mundo. ¿Ah, sí? No voy a explicar por qué, ¿vale? Vale. Luego me lo explica mi Más adelante. petit comité. Más Bien. muy bien acompañada, Carmen. Sí, hoy es un día en el que yo me siento muy cómoda. Hoy estoy en casa. Estoy en casa en todos los sentidos. Sí. Me he traído la casa a casa. No puedo estar mejor. Procedemos directamente ya, yo estoy deseando, con las presentaciones. En persona humana se ha hecho carne, está aquí. Por fin, porque Aquí, el gran Enrique Demetrio. Enrique, ¿qué tal? Bien. Muy buenas, bienvenido Todo bien, a tu gracias. casa, ¿cómo estás? Bien. Digo, se ha hecho carne porque hablábamos contigo vía Skype, conexiones, ¿sabes? No, y la última vez no estaba aquí. No. La última Claro, Ya vez. está claro. puesto, ya está. La última vez, si no recuerdo mal, hablamos contigo y tú estabas en Barcelona, Sí. ¿vale? ¿Te acuerdas, no? Sí. Ujú. Otro estuvo en el lago Como también, ¿no? Sí, En otra ocasión. También es Italia, verdad, sí. es verdad, que hacía mucho frío por allí, Sí. contabas. Húmedo. Húmedo, humedad. Bueno, un lago, lo que tiene un lago. Claro. Bueno, frente a Enrique Demetrio, dos pilares fundamentales de lo que vamos a compartir en La Sonrisa del Gato, ¿no? Nos llena de orgullo y de mucha emoción, satisfacción. Pablo Blanes, hola Pablo. Hola, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, como siempre. Acércate, bien como siempre, bien como siempre. No se puede decir otra Acércate cosa. al micro, Pablo, por favor, te lo Sí. pido, ahí estamos. Sí. Y junto a la derecha de Pablo, pues Antonio Llanas Torres. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Pues encantado de estar aquí. De nuevo. Sí, igualmente. De nuevo. De nuevo, un placer volver a verte y sigues igual de bien, ¿no? Sí. Y dejadme Con que el mismo salude. peinado. Ya somos dos, ¿eh? No cambiamos de peinado. ¿eh? Y dejadme que salude pues a alguien que me toca la fibra, que no está aquí. No está aquí, pero en es. persona, pero forma parte, pero es también, claro. José Almécija Ujú. y Carmen Rubio. Hombre, te iba a olvidar. La lideresa Carmen Rubio. No, lideresa no. ¿Cómo decías tú, Pablo? Apoderada. 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 Decía, Pablo dice curadora. Curadora. Sí. Me gusta. Comisaria. Comisaria, Comisaria pero vamos, también. la gente entiende comisaria, pero a nosotros nos gusta curadora y... Timonera, la que lleva el timón. Mm, Bueno, total. sí, los que estamos aquí formamos Proyecto A4. Oye, ¿con ella empezó todo? No, yo fui la Pregunto, última ¿o en no? llegar. Ah, vale. O Vale. tú. No. Es que Antonio lo conozco hace mucho. No, los No. tres estábamos del Sí, principio. del Exactamente, principio, los sí, tres estabais y sí. llegué yo después. Sí. Proyecto A4, procesos y principios. Ujú. Bien, bueno, lo digo yo, lo global lo voy a decir yo y que cada uno luego... ayer lo comentábamos en la inauguración. Nosotros, y lo hemos dicho bastantes veces y no nos cansamos porque lo llevamos a gala, cuando pensamos una exposición, pensamos un proyecto. Y por eso el nombre que tenemos, ¿no? Pensamos un proyecto y como tal lo vamos diseñando poco a poco en conversaciones, como ya se sabe, ¿no? Que funcionamos con largas conversaciones delante de una mesa, en fin, y hablando, nos vamos concretando, nos vamos centrando, vamos decidiendo sobre qué vamos a trabajar. Y en este caso, bueno, pues fue un poco... porque se hablaba mucho de dónde se venía, de esto, revisando el estudio y tal, y luego el proceso de cada uno, que es diferente. Y había un punto en común entre los tres, luego hablaremos de José, y un punto en común de los tres, que era el color. Y entonces surgió un poco esta exposición, que es el proceso pictórico. Son series, se ve perfectamente, y los principios, bueno, pues un poco de dónde, como una mirada atrás que te hace repasarte y proyectarte.
Esa es la línea de la exposición. Y la obra de José Almécija, bueno, pues no podía... siempre tenemos alguno de los amigos y en este caso teníamos muy claro que José tenía que estar porque en este proceso, en los largos procesos, se descansa. Y él tenía una obra que nos había gustado mucho a todos, que es la de la que va a hablar muy bien Antonio ahora, Sí. que es los... no sé cuántos... Los 3.000 y pico de cafés. Exactamente, que se tomó en X tiempo de la pandemia y es un poco nuestra oda al descanso, a la necesidad de la parada, de la frenada, con este tiempo que nos envuelve, sí. Sí. Y luego, claro, esa obra de José, que no la vamos a describir porque es muy impactante, es muy... te mueve, te hace sonreír, otras veces no, y preferimos que se vea, pero la pintura, que son los tres componentes invitados que tenemos aquí hoy, bueno, pues son, ya se puede decir, bueno, pues son un poco la tecnología y el color, la música y el color y los poemas y el color, ¿no? El juego, el poema y Visual. el poema visual y el color. Y bueno, esas son las... Ese es el núcleo, digamos. Sí, Mm. ese es Y el núcleo. el recorrido. La verdad es que ideológico. el recorrido en la escuela ha quedado maravilloso. Ha quedado muy, muy bonito y muy impactante, porque ahora cada uno hablará, tú le haces esas preguntas que Sí, hemos preparado. Tengo la de Marras al final también. Vale. Creo. Y bien, la verdad es que el itinerario ha quedado genial. Cada uno tiene un espacio, hay una continuidad. Y luego hay una pared de información donde se desarrolla un poco un texto de cada uno y la verdad es que muy bien. Fantástico, pues tiene la palabra Antonio Llanas por alusiones directísimas de claro, tu punto de vista desde Antonio Llanas en A4, en este proyecto. En este proyecto en concreto, cariño. Y no me mire así de como diciendo, Claro. me toca a mí, me toca a mí. Pues Que te han aludido, tienes derecho a defender. Claro. Antonio Llanas en este proyecto continúa desarrollando lo que ya se está mostrando todavía en el Colegio de Arquitectos, un trabajo acerca de los fluidos y del movimiento acuático Sí. en todas sus vertientes, tanto las profundidades de lo marino hasta las nubes de gas en las que se transforma ese fluido cuando toma otra consistencia. Y desde ese punto de vista trabajo el color y la composición. Ha mencionado Carmen que nos hablarías muy bien de la obra de José Almécija en este caso, ¿no? Sí, a mí me parecía muy importante contar con Almécija en esta muestra, porque tiene una obra donde retrata el tiempo. Y ese tiempo que retrata Sí. es el tiempo de la pandemia. Y lo hace muy bien, no quiero desvelar para no crear. Es un trabajo fotográfico, es una serie fotográfica, uno de los grandes artistas procesuales que tenemos en Andalucía, y él sistemáticamente todos los días ha ido haciendo acopio de fotografías de unos momentos muy determinados de su vida. Ajá. Y esto lo acompaña también con unos calendarios donde ha ido haciendo anotaciones. Y cuando ves la obra ves el transcurso de los días y de los acontecimientos que marcan esos días. Desde su objetivo, claro. Es que no quiero contar mucho porque No, si no la gente no va a venir a la inauguración, Claro. a la exposición. Hay una cosa interesante en la obra de José, y es que tomamos conciencia de lo que fue la pandemia, porque muchas veces ya tenemos aquel tiempo como una bola, ¿no? No lo tenemos lineal porque no pasaba nada, todos los días eran iguales. Y con la obra de José vemos que todos los días eran iguales, pero sí vemos el paso del tiempo. Tomamos conciencia de esa, con los calendarios y con la repetición constante de la misma... No te chives. Ya está, de la misma, no he dicho nada. Sí. De la misma imagen. Sigue, la Carmen. misma. No te De la dejes. misma. No, pero es verdad Sí. que
cuando te pones delante de eso es como una bofetada de realidad, ¿no? Dices, caray, es verdad, es que era lineal Sí. y pasó. Y Que no, pasamos por ahí. y pasamos por ahí todo. Es que no era... Y fíjate, yo soy, lo he dicho muchas veces, yo soy de las privilegiadas que trabajaba. Sí. Además lo vivíamos aquí, cada Exactamente. semana, en pleno confinamiento. No, vamos. yo no tuve ningún problema, excepto una semana, que no llegó ni a ser completa, el resto del tiempo yo salía y además me paraba la Guardia Civil, llevaba mis papeles, o sea que... Pero sí he vivido todo eso a mi alrededor y para la gente era como una pelota, ¿no? Era muy... Y la obra de José en ese sentido es muy positiva. Y ahora yo le pregunto a Enrique Demetrio, ¿y la obra de Enrique Demetrio? Ajá. ¿Vas a decir tú algo? No, habla tú de la tuya. Es ¿Cómo una se una serie completa que se llama Corazones, que, bueno, son corazones, y el son atrás, ¿no? Lo que es la música, tiene esas dos palabras, la conforman. Dentro de ella, en el área expositiva, he puesto una serie de retoños, son como corazones que retoñan, como vegetales, ¿no? Muy vegetales, y partiendo de un juego de color muy puro. He tratado de trabajar el color lo más, o sea, el matiz más fuerte de cada uno de ellos, muy intenso, y también utilizando lo que es los reflejos de la luz del neón, juego con el neón. Ese es en esencia desde el punto de vista formal, ¿no? Lo que tiene o sea, si te pudiera hablar del decursar de la idea, de a lo que ha llegado, ¿no? No, si pudieras, ¿no? Tienes Bueno, desde antes no, porque se puede alargar. Ya antes de la pandemia yo empecé a trabajar en una serie de dibujos a blanco y negro, con un grado de iconicidad grande, o sea, de figuras femeninas con corazones en las manos, y en fin, ¿no? Ese tipo de... Y ya a partir de la pandemia, entonces, no sé qué pasó, a lo mejor fue la pandemia, tal vez fue la pandemia, lo empecé a hacer más esquemático y a empezar a usar lo que serían los transitores, todo el mecanismo de internet, ¿no? De computación, etcétera, etcétera. Las placas, a mí me Las recuerda placas, mucho a las placas sí. que tenemos detrás de los ordenadores, Sí. de la televisión. Los circuitos Ahora, impresos. Exactamente. Circuito impreso, sí. Pero Es que ¿por no sé ese qué? nombre, tal. O sea, ¿por qué esto? Circuito ¿no? Es lo- integrado, sí. Sí, 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 sí. el circuito. Entonces, en las palabras que la escribió Ángel Alonso, un amigo de Barcelona, que es crítico y hace exposiciones, etcétera, él habla de la tecnología y que en general la pintura siempre se ha nutrido, en muchos casos, ¿no? A través de la historia de la tecnología, y la ha expresado, ¿no? La ha evidenciado. Pero en este caso creo que lo que a mí me pasó, bueno, uno va transitando en la vida y va cambiando la forma de ver las cosas, ¿no? Y quien no perdone esto, quien trate de ser necio, qué sé yo, ¿no? Y mantener una idea a costa de todo, pues puede pecar. Y yo he ido transitando en ideas, he ido cambiando. Pero fíjate, y perdóname Enrique, te has anticipado una de las cuestiones que tenía a nivel Global, del grupo. Grupal, ¿no? Te ha cambiado esta pandemia, está claro, de una forma inconsciente, si quieres decir, porque tú acabas de reconocer ahora, tal vez fue la pandemia, en uno de los detalles. Sí, porque claro, cuando la pandemia tanto tiempo, pues uno aprovecha y lee, y creo que tanta información lo que hizo fue, vamos a poner una Retoña. No, primero nos dio Porque- una patata ahí en la cabeza. Porque ¿qué pasa? Yo siempre he tenido una dualidad en cuanto al enfoque de la vida, ¿no? Por un lado, la parte espiritual, Sí. ¿no? Quisiera ser creyente. Quisieras. Sí. Claro. Bueno, Yo estaría día. agradecido de creer en Dios. Bueno, yo estaría agradecido, pero no lo logro, ¿no? Entonces, casi difícil, siempre es muy mis difícil. enfoques son más antropológicos. Entonces, en esa lucha, en esas dos cosas, ¿no? En esas dos esferas del pensamiento, yo he llegado a la conclusión de que tal vez venga una especie mejor que la nuestra. O sea, cuando uno habla de todo este cuidado con el ecosistema y todo, bueno, yo digo, bueno, el otro día una noticia interesante del desierto, no sé qué desierto, que hubo un derrame de algo y las plantas se transformaron. Sí. O sea, nosotros consideramos como seres humanos de que todo debe mantenerse según nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y en estos momentos hay más carne
animal en Sí. animales domésticos que en leones y elefantes. O sea, eso no se plantea como un fenómeno. Se habla mucho del medio ambiente, Sí, de la lo evolución. verde. En fin de cuentas, lo verde, bueno, por ejemplo, no usar más bolsas plásticas. Bueno, pero sí que es peor hacer el papel, bolsas de papel, consume más, es horroroso el consumo de Árboles, energía. árboles. O sea que, Más aflorecido. Correcto. que entonces yo no sé si la propia respuesta a esa autodestrucción que tiene la especie humana, como diría ¿cómo se llama el científico este que murió, que era impedido, tetrapléjico? Stephen Sí, Hawking. dice, menos sí. mal que cuando ya esto se destruya vamos a tener dónde ir en otros planetas, ¿no? Precisamente uno de las obras que tengo expuestas se llama Viaje a Kepler, porque uno de los un planeta que ha encontrado, de Le han los puesto- planetas, hay 2 Kepler que dice que tiene posibilidades de que hubiese vida, ¿no? Entonces estas dos luchas, ¿no? Entre, bueno, realmente somos, o sea, la máquina nos va a invadir. Ahora mismo hay una lucha con la inteligencia artificial de que si van a prohibirla aquí y allá, porque el otro día una noticia que es pavorosa, dice una persona estuvo 15 días hablando con un jefe chat de esto, una inteligencia artificial, y se suicidó después, un belga, y después se tiró por el balcón, sí, se suicidó. No me extraña. O sea Sí, que sí, porque 15 días. esa lucha entre o sea, llegaremos a ser máquinas, llegaremos a decir, dame un brazo, me lo pongo, ¿no? Yo creo que hemos llegado ya, ¿eh? Y- Yo estoy convencido que hemos Pero llegado ya. cuando llegues ya a ponerte un corazón, entonces ya la cosa, claro. un cerebro, Claro. o sea, ya no vamos a ser humanos, seremos otra especie. O sea, vamos hacia otra especie, a una especie tecnológica, a una especie para tratar de... O sea, son luchas, Es otro debate muy interesante el que planteas tú y que retomaremos algún día, ¿eh? Vale. Hay- Y hay- bueno, toda la obra completa Sí. transita en ese de cursar, ¿no? Ujú. O sea, hay una de las obras se llama Resiliencia, que es precisamente unos corazones verdes, y hay circuitos. O sea, la cosa de tratar de luchar en contra de eso, ¿no? Sí, De mantener... sí. Yo lo estoy explicando porque es la forma, ¿no? Que claro, es claro. más fácil para Mucho más llegar al- fácil pues disfrutarlo directamente. Por Claro. cierto, recuerdo que estará hasta el 5 de mayo en la, El claustro de la Escuela de Arte. La Escuela de Artes Carlos Pérez Siquier de Almería. Y Pablo Blanes. Hay una cosa que yo quiero decir entre Enrique y Pablo, ¿vale? Bueno, Antonio, porque hemos hablado con él más recientemente, y quizás también, pero en él menos, será menos porque él es más musical, es más... Pero tanto la obra de Enrique como la de Pablo tienen un punto de reacción ante las catástrofes, ¿no? Y eso no es visible, no es una reacción violenta, no es un quiebro violento, ¿no? Tanto Enrique, con lo que ha explicado, sus corazones son corazones, no nos engañemos, sí, no son símbolos, son el corazón. Y en la obra de Pablo, a mí me gustaría mucho también que hablara sobre eso, porque también está llena de color, toda la exposición, he dicho, está llena de color, pero sí es cierto que está un poco provocada por esa reacción ante las catástrofes de las que estamos siendo testigos, ¿no? Ajá. Pablo, defiéndete ante estas durísimas declaraciones. Es duro, muy duro. Durísimas declaraciones. Bueno, yo creo que vengo a esta exposición, vengo de paisajista. Sí. Totalmente. O sea, yo soy un escultor que pinta. No siempre, pero pinta de vez en cuando. Y entonces lo que hago son paisajes, un poco, como decía Enrique, un poco de crítica, ¿no?, al paisaje normal. Y utilizo símbolos universales. Símbolos, por ejemplo, sol, montaña, nube, pez, perro. Y lo hago muy, muy geométrico, muy plano. Utilizo colores muy planos. O sea, muy reconocibles, digamos. Sí, universales, totalmente. Y juego con ellos, ¿no? Y de vez en cuando, pues, compongo poesía, cierta poesía visual, la unión de estos dos símbolos. Y... Bueno, yo voy a meter baza. Sí. Él dice universales, pero yo cuando me puse delante de ellos, donde él ve un perro, yo veo una cama. Y donde él veía no sé qué, yo veo... Es decir, son universales, pero también Pero es un interpretables. problema de Rashomon. No, quiero decir que cuando empieza a contar esas narraciones,
también Sí, el público que no crean aquí, los que vieron ayer la exposición, que a lo mejor dicen, pues yo no vi tal y vi otra cosa. Es Que el está arte- libre, Es que no hay el arte más- tiene o sea, que está tiene libre tener- de... No hay más poesía que tratar de Claro. hablar de pintura por radio. Claro. El arte tiene que tener la ambigüedad necesaria. Efectivamente, Claro. efectivamente. Bien, ahora ya sí. No, Lo siento, ya. es que estas cosas se las tengo que... Le tengo que dar caña. Yo ya he soltado todo. No. Al No, igual, yo creo que el Pablo además utiliza toda una simbología que efectivamente es reconocible Universal. y es reconocible que son paisajes raros. O sea, eso es un paisaje que él- Abstractos. Ah, son paisajes abstractos, o sea, Claro. que se acercan a la abstracción, ¿no? En la intención, aunque son paisajes y están demarcados, bien delimitadas las áreas, ¿no? El mío, lo mío también tiene una caracterización muy clara, o sea, tú lo ves. Tú Claro, ves pero eso. luego está la De que tú interpretación. interpretes, claro, de que Claro. tú interpretes una u otra cosa ya es... Correcto. Es que eso es muy libre. La correcto. interpretación. Que además ha de ser así. Y ese es el Sí, juego, sí, sí. ese es el Que juego. cada uno interprete Claro. Además tenga juega- una idea determinada. Juega ¿no? con el positivo y el negativo Claro. también. Es decir, que eres en ese sentido muy plástico, ¿no? Muy... Es como un escultor pintando, o sea, porque básicamente las piezas son escultóricas, son formas geométricas y... Lo tridimensional llevado al plano. Claro, realmente. claro. Hay un juego interesante en Pablo que es el uso de áreas difuminadas con otras áreas totalmente Plana. definidas. O sea, Recortada. Eso, incluso. sí, eso hace... Haciendo como hay un guiño, ¿no? Un Hay guiño... un guiño, un juego visual que le da mucho movimiento a la obra. Todas ellas, todas esas tienen mucha vivacidad por ese... 4 estaciones y la otra, sí. Yo hay una obra de Pablo de la que quiero preguntarle aquí, no porque no... A ver, pero quiero- a ver. pero Cuidado, quiero- cuidado. Quiero preguntarle aquí porque por el título la gente la habrá visto y es maravillosa, a mí me gusta mucho, lo sabes, que es en un restaurante japonés, Sí, en un bar japonés. en un sí. bar japonés. En el bar japonés. ¿Cómo se te ocurre a ti esa obra? Por la sencilla razón de que Japón todo está apretado, todo es mínimo, o sea, las casas son mínimas, todo. Entonces, en un cubo meter a una persona ahí como encajada en el mostrador de un bar con los servidores, o sea, me vino ahí de rápido, Todo muy bien rápidamente. ordenadito, claro. Sí, todo. Sí, no. Es muy geométrico, muy. Toda la obra de Pablo es muy ordenada. Mm. Es muy ordenada, muy ordenada. Estructurada, con ejes, con la vertical, la horizontal, todo está... Muy está- pensada, muy sí, muy reflexionada. pensada en ese sentido. Cuando me meto voy a... Sí, al en ese 100%. sentido hay... Pero es que estamos hablando de una obra, estábamos hablando de pintura. Esto de lo que hemos hablado es Por una ejemplo, obra... sí, por que- ejemplo, descríbela. Antonio es pintor. Ah, tú Sí. también. Sí, sí. No. Bueno, bueno, lo que tú digas. Además que pinta con amor. ahí voy. Sí, Ya. pero yo al contrario que mis camaradas, ellos tienen un referente con la realidad, tienen una conversación, digamos, con la realidad, y a mí la realidad, esto va a sonar terriblemente petardo, pero la realidad no me A él interesa. no le interesa. Yo hago una cosa totalmente ensimismada y voy a mi historia a crear La música. realidades mías. Ya. Casi Nosotros que queremos musicales. cambiarla. Enrique prevé y crea una ambigüedad crítica con lo que cree que va a venir. Sí. Tú también haces un poco de crítica en muchas Siempre, obras. siempre Y a mí, crítico. pues la realidad es que no, que yo vivo fuera del mundo. Sí. No, Tiene mujer y dos vives hijos, en pero tu vive- mundo. Vives en tu mundo. Sí, y quiero que cada vez más sea mi mundo. Y Porque, en fin, yo lo he decidido así. Antes hacía cosas que Más sí que figurativas. estaban sí, y más, sí. Más vinculada a la más realidad. vinculada a la Con realidad. más referentes. Sí, sobre todo figurativos. en las cosas... Los performances y todo Las eso. performances, de arte de acción y tal. Pero dejo de interesarme. ¿Os acordáis cuando hacíamos performance?
Llevamos un tiempo El diciendo que local no. 12. Llevamos un tiempo diciendo que Qué no. jóvenes y libres éramos. Pues bueno, jóvenes. Éramos ligeramente más jóvenes que Hay ahora. que- Solo un poco más. Hay que- Estamos bueno, hablando bueno. de 15 años. Ya, bueno. Eso no es nada. Hay Por que eso. contratar a alguna gente joven. Hace un ratito, ¿no? Hombre, De hecho. eso hace un ratito. No, lo digo porque habría también que retomar eso, aunque lo hemos discutido mucho y lo seguiremos discutiendo, pero habría que retomarlo No, también. podemos contratar a gente joven. Sí, nosotros diseñar la acción y que ellos la... Lo pensamos ahí en el estudio Sí. de estos dos, cuando en la escuela de arte. Esta ¿no? está- Hacer esa, alguna- esa estaría estupenda. Pero Y bueno, lo del vamos sol de taberna. a lo del sol, hay que Sí. hacerlo. Es que nos Hay encanta... algunas, sí. Tendríamos que meditar en el desierto. Claro. Sí. Pero van a estar los paneles de este hombre, de Jeff Bezos. Claro. Bueno, Ah. debajo hacemos la Eso, a la performance. sombra, mejor a la A la sombra. sombra de los paneles de Amazon. Mucho mejor a la sombra, vamos. ¿Dónde va? Y luego ya veremos. Y ahí sí No, en el podemos... desierto sí nos faltan una serie de acciones que... Sí. Sí, el desierto no... A Las ver, tenemos los pies. diseñadas, pero no... Tenemos también diseñada alguna con el mar. Mm. Tenemos también que decirlo, y esas que son más serias, el mar impone más, pero tenemos alguna cosa que lo que pasa es que somos, bueno, no somos mayores, somos de la Para edad nada, que para tenemos. nada. Sí. Sois atemporales. Es que Efectivamente. lo bueno de los artistas es que sois atemporales. Y este grupo más, pues como está claro, la gente no sé qué edad podrá pensar oyéndonos. Es muy bueno que sea la radio. Claro, Claro. Claro, porque... Pero es verdad que nos divertimos mucho, ideamos y... Mucha lluvia, diría, mucha sí, lluvia. sí. Y muy divertido. Y muy en la línea de toda la vida, más clásica, ¿no? De grupo de artistas que se juntan, se toman unos vinos, lucubran, piensan, e incluso, bueno, nos falta hacer un manifiesto, pero todo se andará. No lo descartamos, ¿no? No lo Ese descartamos. posible En la- manifiesto de A4, exactamente. proyecto A4. No descartamos nada. Que es necesario, ¿eh? Sí. Vaya. Buah. Sin duda, sin duda. Pero Antonio. Antonio, no, como no es de Antonio. aquí. Sí, la defensa. Dedicábamos, fíjate, en los especiales aquellos del proyecto A4, ya nos contabais, ¿no? Sí. Cómo surgía, creo que fueron 2-3 capítulos, hace 2-3 temporadas. No Sí, sé, tres antes, o cuatro. antes de la pandemia, antes fue de la antes de la pandemia, ¿no? pandemia. Punto de partida, proceso, principios, ahora coincide, que ahora Claro. nos estáis confirmando, y el pesado del locutor preguntaba, ¿y después? Es decir, ¿hacia dónde caminamos? estamos Y esa aquí. pregunta ahora la actualizo. Te miro a ti directamente, Enrique Demetrio, y después, Eso mismo me estaba pensando yo hoy Sí. cuando venía para acá. sí, Sí. Cuando me preguntes sobre el Sí futuro, que- ¿qué voy a decir? Si pregunta del futuro... lo tenías ya calculado, ¿no? No, sí, es que realmente ahora tengo un nieto, me encanta mi nieto. Sí. Sí. ¿No te va a gustar, abuelete? El nieto es mi futuro inmediato. Le parece al abuelo. Enrique, no des datos. Y seguir trabajando. El problema es que esto de crear es tremendo. Eso lo decía Antonio en la inauguración de la exposición tuya, de la personal. Que se te convierte, no sé cómo dijiste, pero en algún momento hablaste del proceso ese que es como una fiebre y un momento en que ya no puedes dejarlo. O sea, y Ansia viva. Sí, Ansia viva. tienes que ir al estudio, tienes que ir a lo que sea, pero tienes que ir, aunque sea preparar un cartón, hacer una mancha, hacer algo, sentarte, solamente sentarse allí en el estudio te da la posibilidad de empezar a esos gusanos en el cerebro, ¿no? Que te dan vuelta y son las ideas que salen. El olor, Que no es el olor del óleo, de la que no es guardar, ya te da. no es que tengas, como le dicen, una iluminación. Las musas. No es No una es que iluminación. no es que estén las musas claro, volando. es que el propio trabajo es el que te va motivando y te va Claro. despertando y sí es posible que a las 4 de la mañana te despiertes. Yo me desperté Sí, a las pero 4 de la es el mañana con un sitio. gusanillo. Claro. Pero es lo mismo que estoy haciendo, que se transforma. Pero es el se- sitio para coger el pincel, Sí. el lápiz, pum, Sí, y sí, sí, hacerlo. sí, sí. Claro. Lo Es que- una pequeña religión personal lo que que te ha obliga dicho, mucho. pero fijaros lo que ha dicho Antonio, y es que él que nos ve cuando nos ve juntos, Sí. ha dicho lo de que hace ya 4 años o así hablábamos de procesos y principios. Sí. Y es como algo que de lo que somos muy conscientes. Pero esta exposición, quiero decirlo, porque puede parecer con el título, puede parecer que son como antológicas de los tres. En absoluto. Para nada, ¿no? Son obras de proceso. Es decir, pueden ser análisis de esos procesos, de hecho son conjuntos de obras, conjuntos, series, o como cada cual que lo llame como quiera, pero son un todo compuesto por varias obras
realizadas para esto con la conciencia del proceso, sin olvidar el principio. De tantos años. Exactamente. Claro, Entonces es muy interesante porque es como el análisis lo hacen ellos mismos Sí. con su obra. No son unas antológicas como vemos muchas veces. Y recordamos el cuadro de algunos pintores, pues porque lo hemos visto varias exposiciones. No, en este caso no se da. Aquí Es todo fresco. Exactamente. Y eso es importante también de decir, ¿no? Ajá. Porque no es una Yo antológica. Mi del grupo. serie de paisajes lo hago en un mes. Sí. O sea, ¿Solo en un mes? En un mes, sí. 12 obras, bla, 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 todos los días. Ujú. 8, 9, 10 horas, bueno. El diálogo Mari. te lo pide. Claro. Y hablando, Hay que pensar en eso. a ¿no? mí se me ocurre contestarle a Antonio cuando Sí. has preguntado antes acerca del futuro. Sí. El realizar una muestra te sitúa en un lugar donde tú ves desde fuera tu obra y esas conclusiones que tú sacas van a generar seguro un futuro. Claro. Porque te va a hacer unas preguntas que tienes que Claro. responderte. Y además no hay peor urgencia que la que uno se genera. Porque esto es una obsesión. Claro. Total. Además hay otra Y cosa. un sin vivir. Además hay otra cosa, es Un que martirio. Bueno, abocarse a la creación, da igual que sea un proceso científico, porque es el mismo, en fin de cuentas, el científico le pasa igual que al Sí. artista. Cuando está abocado en un descubrimiento de algo, es una fiebre, es horroroso, Sí, no puede salir de ahí, se agobia, baja de peso. Pero qué ahí, sé yo lo que es. cuando Es así, es lo cuando mismo. estamos en una Es muestra, abocarse a un vacío, es Buscan un vacío, más, es un buscan vacío más. y tú lo que haces es cogiendo como ramas, ¿no? Claro, claro. Para seguir ahí Tarzán. moviéndote, ¿no? Sí. Te he visto Tarzán. Vértigo, vacío, obsesión. Precipicio, No, pero aparte si de quieres. eso, ellos no Claro. son conscientes de que la muestra está en la Escuela de Arte. Ujú. Y ellos, claro, hasta ahora siempre ves tu exposición, en la inauguración ya sabemos, no hay mucha gente, casi no te puedes acercar a la obra, luego... Pero es que en este caso, aparte de que el espacio es muchísimo más grande, hay unas distancias maravillosas, el público es muy joven y lo que les va a chocar cada vez que pasemos por allí va a ser observar cómo observa la gente de la escuela su obra. Eso va a ser un refresco nuevo, aportar a esas reflexiones clásicas que se hace uno cuando muestra su obra, ¿no? Ya hubo algo al inicio del montaje. En el montaje Estaban fue los- terrible. Los En el alumnos montaje, estaban y todos pasaban de un lado para otro. Y en el muy en el bonito. montaje fue impresionante porque además como fue el lunes, Ujú. todavía había muchísimos turistas porque prolongan la Semana Santa a esta semana Sí. y entraban familias enteras y los niños estaban como disfrutando el hecho de que hubiera un espacio tan bonito, estudiantes por allí con unas pintas maravillosas y 4 locos colgando una exposición y estaban los cuadros todos presentados y veía a la familia entrar como si aquello ya estuviera inaugurado, ¿no? Y los alumnos salían en el recreo, preguntaban hacían comentarios. Es La que verdad es- es que fue una mañana muy bonita. Es el futuro del arte contemplando el presente. Sí, muy bien dicho, qué Tal bonito. cual, Te lo vamos tal a cual, en la copiar. escuela de arte, ¿no? Apunta. Qué No, es que es bonito. muy, Lo vamos a es muy- apuntar, sí. es muy agradable que en fin de cuentas la obra se exponga, es lo que decíamos al principio, en la escuela de arte. Porque es un espacio que te motiva porque estás dándole a los alumnos que están en un mundo muy parecido, pues la posibilidad de disfrutar de eso y de tenerlo todos los días durante un mes, ¿no? Claro. Y eso es bonito, eso Sí, es es muy motivador, bonito. es muy motivador. Sin duda. Oye, os agradezco este capítulo especialísimo de La Sonrisa del Gato. ¿Nos podemos quedar aquí tomándonos unas exposición. Podéis. ¿Tienes podéis, ginebra? sin ningún problema. Esto no, porque nos lo ha quitado el médico, ¿sabes? Que además ha hecho bien, yo creo, Sí, ¿no? sí. Agua mineral, Sí, cafelito, eso. chocolatito y lo que Y queráis, ¿no? ayuno intermitente. Oye, enhorabuena por la inauguración que estuvo maravillosa. Muy En la jornada de ayer, maravillosa. Gracias. No faltó detalle. La muy escuela concurrida. tiene mucha clase. Me gustaron los ganchitos muchísimo también. Anda ya. Muchísimo. ¿eh? Y el zumo de naranja. Sí, la mirinda naranja también soberbia. Mirinda, esa Maravillosa. mirinda. Nos costó encontrarla, ¿eh? Nos Maravillosa. costó encontrarla, Sí, pero... finalmente llegó. Y nosotros sí creemos, no queremos creer, creemos en el arte, en diferentes vertientes, en un arte puro y real que está aquí, por ejemplo con este proyecto al 4. En la Escuela de Artes Carlos Pérez Siquier hasta el 5 de 5 de mayo.
Así que a disfrutarla. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Y no sé si Carmen Rubio quiere añadir algo de gran final. No, yo de gran final simplemente que el sitio merece la pena, que vamos a vivir una primavera muy bonita de muestras y que hay que estar, hay que pasear ya y que no paseemos, está el centro de la ciudad como para pasear simplemente, aprovechemos los espacios que mantenemos interesantes y bueno, más cuando presentan una muestra como esta que, insisto, son obras frescas, son obras temporales, son obras maravillosas, positivas, optimistas, y eso es muy de agradecer. Carmen, súmate, el arte sin emoción es el arte de frío. Total, muy bien. Total. Fíjate que iba a lanzar tú mismo, porque iba a lanzar la pregunta de Marras, iba por ahí. Es que ya tenemos una conexión, Pablo. Te la ha machacado. Está machacado. Esta es la primera vez que te pasa. Están perdiendo protagonismo. Es histórico, queda suprimida la pregunta gilipollas. Es histórico, es tremendo, impresionante. Así que solo me queda decir he is there. Que como todo el mundo sabe, en idiomas quiere decir. Gracias, enhorabuena. Gracias. A ti. Gracias a ti. Secure, he is right. 87.6